This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga notisya, Director Regional del Policía del Blanket Authority con el City Police Director para resolver con el crimen na syudad. Policía larga con el autocartographic sketch del otro sospechado na matanza de Billy-Sarte y dos otro pa. Militar anticipa acto de terrorismo después del Ramadán. Jiménez habla que el sacada de compliance certificate para del mga helmet na tormenta con el motorista. Empleados del DOST dismayado con el orden de Malacañang para cancelar con el de la beneficio. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticia de Chabacano. El GBPI TV 11. Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de Zamboanga. Yo soy Ronnie Ledo y el Dateline Zamboanga. El más grande historia ese día, el director regional del Police, el Police Chief Superintendent Napoleon Estiles, y dale el Blanket Authority con el director del Mando Policía Local de ciudad para buscar con el resolución del masta engrava mga caso de matanza aquí en la ciudad. Si Marita Mayo tiene más con esa historia. Blanket Authority al director del Mando Policía Regional, Police Chief Superintendent Attorney Napoleon Estiles, con el oficial encargado del Mando Policía Local, si Police Senior Superintendent James Mejia, para mandar y descansar con el sin descanso incidente de matanza en la ciudad. Blanket Authority to formulate his own policies to how to stop these killings. So we will just see. We just give. I'm giving him enough time to really address this shooting incidents. Según con Estiles, y ordena a él con Mejia para resolver con este problema, especialmente para prevenir mga incidente de tiroteo. Base na record del policía local, tenía total de 132 mga incidente de tiroteo ocurrido en la ciudad dentro lang de este año. The perpetrators are identified and cases have been filed against them. Yun na lang arrest nila ang hinihintay natin doon sa iba. But of course, prevention is better than cure. So, what we are addressing right now is how to prevent those killings. Admitido si Estiles que tasinti un poco lo moral el pulis aquí na ciudad a mediante con este mga sin descanso matanza. Todo el día daw sila estudia mga nuevo ideya si que manera man address con este problema, pero do lo mismo hindi daw este efektibo. Mientras tanto, por parte del gobierno local, continúa este soporta con la autoridad con el objeto para mantener el paz y orden en la ciudad. Ayer aga formalmente entrega el gobierno local 11 mga multicab, valor de más de 3 millones de pesos, na mando policía local. Mayoría de este mga vehículo el reemplaza con el mga defectivo vehículo del traffic section. Are very ideal for the center of the city, donde el mga kalye, tiene traffic o difícil man parking, the multi-cabs are ideal for that situation. Kailangan talaga ng police dito yung logistics mobility. With those support, there will be less reason for us not to do our jobs. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el Peace and Order Council del Pueblo ya conducí con una junta principiando esta tarde a ver para buscar con el más efectivo estrategia para combatir con el más engrava mga caso de crimen en Zamboanga. El mismo alcalde Celso Lobregat Amuel quien ya llama con este Consejo de Paz y Orden que está composita del mga representantes de diferentes sectores. El conferencia está continuando hasta esta noche na un closer conference allí en City Hall. El dalita más detalles con el cosa tapasa allí na mismo Peace and Order Council durante el Noticia Mañana. La historia pa siempre del paz y orden, el police ya larga ya con el otro cartographic sketch del otro persona quien ha identificado na matanza de Billy-Sarte y dos otros del domingo. Ayer ya larga el police el cartographic sketch del persona que ha identificado como el quien ya tira con el 3 víctimas.
Más con este report, Dito Riveraquiza. Con otro también artist sketch do suspechaw na matansa con Billy Sarte y su anak si Ronald y de la uno pa compañero si Emmanuel Uy del lunes de noche ella asesale al jefe del Police Station 7 na Santa Maria si Police Chief Inspector Larry Domingo. Este artist sketch según es base con el testimonia ya dale un testigo quien ya puede mira con este taarangka con su pusil y atira con el mga viktima. Witness ito dito sa crime scene mismo. Nakita niya ito yung driver sa motor na kulay blue. Tapos nakita nung witness natin na itinatago pa yung baril. Base de sketch, el persona tiene la edad de 20 hasta 30 años y moreno. Mientras tanto, según pa kung Domingo, total de 5 testigos el tocopera ahora kanila. Razón si porque ahora lang sila pwede planta con el caso de multiple murder na korte. Yaase pa doon sila junto-junto con el mga palabra del mga testigo. Puwera con los dos suspechaw. Otro uno pa tapi ko na-identifika el otoridad. Bali tatlo silang tatlo yung suspect. Bali dalawang motor. Ito yung driver nga sa isang motor. May yung sa isang motor, iba rin yung driver. Tapos ang gunman medyo mataba nga. Pero ang suspicion namin, hindi lang isa yung bumaril siguro, baka dalawa sila. Dahil walong bala yung pan eh. El un purpiahan na fonda na San Roque amo siyempre tamil autoridad como motivo del mencionado matanza. Si Domingo ta asigura, hindi sila descansa hasta hindi sila pwede dali justisya con el mga viktima. Theodore Angeles Arquiza, Dateline, Zamboanga. El Federación del mga Barangay Kagawad de Zamboanga o el FEBARCASA ya condena este día con el matanza del un Kagawad de Buenavista. El oficial condenación del grupo ya dale por medio del un oficial statement que ya dale el Secretary General del grupo si Kagawad Aida Fuchay. Más con esta historia junto con Chori Veraquiza. El entero Federación del Barangay Kagawad na Zamboanga o FEBARCASA triste por el muerte del uno miembro si Kagawad Hamjalul Into Jalali con quien tira martes aga na Divisoria. Según con el Secretary General de la organización, Kagawad Aida Fuchay, duele con él el cosa pasa ayer y aumento pa kaya na su mismo barangay ocurre el crimen. Katang condolence kita kunal di atong fellow Kagawad no akigat mismo na di among barangay Divisoria ben valiente gayot el Kenya ase morning at sa sucede busy road pero naiga siyempre respeta kay honorable si tamen kung ken sila ya tira no. Si Jalali el akados Kagawad na syudad kaya muri na insidente de tiro este año y semejante con el más temprano incidente donde un Kagawad de Muti también ella muri. El Federación ta condena mucho con el matanza ayer. Ta condena tang kita con ese and any moment man board meeting ka kita para pikura pagayot kita busca manera how to protect a life del di atong fellow Kagawads. Na liderato del presidente del FEBARCASA Kagawad Art Onrubia, esperanzó confiere al grupo para discutir si que le puede darle asistencia con la familia del víctima. Ta estudia también si que manera puede coordinar con la autoridad para el aumento de protección del mga Kagawads na syudad. Theodore Angeles Arquiza, Dateline, Zamboanga. El City Police Director, el Police Senior Superintendent James Mejia, ya anuncia este día que el número de crimen que está sucediendo aquí en la ciudad ya menoraya por el periodo de este año comparando con el otro año. Pero el director del Police, quien de nuevo ya asumió con este supuesto y admití que el número del matanza ya subió también de significante comparando con el número para del igual periodo del otro año. Más con esta estadística del crimen con el report de Christian Taula. Estudyante con nagsigi dito insidente de tiro ta experiencia el ciudad na primer semestre del año 2012, donde ya subía para na 117 el número del caso. El oficial encargado del Policía Central, Police Senior Superintendent James Mejia, ya revela kay abahaw el número de crimen ya ocurri este año, comparando del año 2011, donde desde 1,071 para na 889 ya lang desde Hulyo 31. For 2012 from 1,071 noong 2011, 889 noong 2012. Sa murder ay tumaas
from 71 to 96. Mientras tanto, si Police Senior Superintendent Mejia habla kay menorao man el krimen na syudad, pero na record de la estasyon ta aparece kaya subi el matanza aquí na syudad, donde número 1 na lista el incidente de tiro aquí na syudad, que tiene el total de 132 caso. Na este 132 caso, 30 de este ella sale reportado na Policía Central, ta segunda na Tetuan Police Station, y aka 3 na Ayala Police Station. Además, cuantos mga rason ella identifica si Mejia si porque ta causa el mencionado incidente. Según el agravio personal na lista con 43 número de kaso. Personal grudge, yun ang pinakamarami. Presentamente, el autoridad ta procura resolve el más o menos 71 kaso. Kaya según hasta este mga tiempo, ta esta pa syempre como el se llama unsolved crimes. Este para lo menos puede darle justisya ng mga familia del biktima. Christine Taula, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga storya, participa acto de terrorismo después de Ramadan. Establa que sacada del compliance certificate para del mga helmet, da tormenta con el motorista. Car alang-alang nombra con el grupo na responsable con el bomba que elementa na Isabela del Lunes. Empleados del DOST dismayado con el orden de Malacañang na cancela con el de la beneficio. Este y otro pa mga storya na birada del Dateline Zamboanga. LB Supermarket and Realty Complex. Enjoy shopping at very affordable prices in quality goods and services. They offer grocery items, frozen goods, dim sum, island delicacies, appliances, houseware, RTW, footwear, school supplies, and school uniforms. Plus, LB Supermarket and Realty Complex offer the free spacious parking area. Bring the whole family and enjoy shopping at LB Supermarket and Realty Complex, located right along Veterans Avenue, Extension Zamboanga City. Telephone number 992-1377 or 992-1311. Bigger, better, greater. Your partner in success. LB Supermarket. Aristocrat Luncheonette, Zamboanga's finest Chinese cuisine for more than 20 years, is now serving 2 branches with a very reasonable price. Gives you full satisfaction. And National Bakery, a quality bread you can trust. Zamboanga's favorite for more than 20 years. Visit our branches located at Governor Camines Avenue, Zamboanga City, or call telephone number 992-4230 and visit our new branch at Cannelar Street beside Greenwich with telephone number 992-5882 or 992-7558. Kayamanan! Dito! Dito! Ito ang tunay na kayamanan. Master Sardines. Sariwa ang laman. Kaya mayaman sa sarap. Mayaman pa sa sustansya. At super yaman din sa flavors. Health is wealth! Master Sardines. Yaman! Master Yaman! Master Yaman! Continuando con la noticia, grande posibilidad que el megaterrorista grupo el procura cometer megaactos de terrorismo después del mes de Ramadán. El cosa anticipa el comandante del Western Mindanao Command. Sitio de Veraquiza tiene más detalles con este report. Ya-admiti mismo el comandante del Western Mindanao Command o Westmincom kahit antisipa sila mga posible atake desde el mga rebelde grupo na probinsya de Basilan y Sulu apenas termina el mes de Ramadan na 8 semana. Asegun pa con Major General Noel Coballes, posible el kaya daw otra vez aktibo na di ilang mga malakto este mga terorista grupo. After the Ramadan, may violent incident na nangyari. Ano natin pinag-aandaan? Ako naman tayo dyan eh. We have already prepared for that. We are anticipating any violent incident that may occur in Basilan. Na Basilan, a mediante el mes de Ramadan, ya sucede el encuentro donde 10 mga soldado ella muri y 9 también el nalaw del mga rebelde. Si Coballes na antisipa que baka kondusi mga akto de venganza el mga terorista. Ako naman tayo dyan eh. We have already prepared for that. We are anticipating any violent incident that may occur in Basilan. Puwela ko mga tropa del 64th IB kaya man deploya na probinsya, dano también aro del militar el designat tropa del 18th Infantry Battalion na Basilan como aumento fuerza kontra con el mga rebelde na lugar. Theodore Angles Arquiza, Dateline Zamboanga. Mirando aquí en la ciudad, el concejal Javo Jimenez, quien más antes ya expresó su oposición con la implementación del Full Face Helmet Law o ley,
aquí na syudad. De más reciente tabla que el sacado del compliance certificate para del mga helmet mas dale tormento con el mga motorista aquí na pueblo. Si Marita Mayo ya conducí una entrevista con el concejal Jiménez y esta es su historia. El viernes, cuando principia el DTI con el issuance del Compliance Certificate o ICC con mga motorista. Pero asigun con el concejal Joe Jiménez, taas lang este tormento con el mga motorista, considerando con el mga requerimiento que tapidi el DTI con el mga motorista antes puede estos adquirir con el ICC. ¿Cuántos del mga requerimiento para poder adquirir con el ICC? Amo el ORCR del motor, 2 valid identification card, el brand del helmet, debe nuevo el helmet y debe que el mga helmet no hay gas-gas. Para ayuda kita con el riding public, uno se pidi kita na DTI, hace less stringent el cosa sila kere pidi con el público. El issuance del ICC que hace ahora el DTI es preparación para la implementación del full face helmet law na otro año. Uno si Jiménez na mga konsehal que opone con el uso del full face helmet aquí na ciudad. Debe policía no full face helmet in the city of Zamboanga and no covering of faces. Kay man allow man to half face pero si Chen Encino, for example, hindi lang siyempre klaro el cara. So, of course, we cannot deny the fact, pensa kita debel safety del riding public in deciding what to do in relation, of course, to the peace and order situation. Del otro semana, aprova el Consejo Local con el pedimiento del concejal VP Elago para conducir un diálogo sobre el asunto del full face helmet law entre el mga motorista, DTI, LTO y otro pa mga concerne ahensya que conducí era ayer. Pero ya cancela con este diálogo por causa con el Peace and Order Council meeting que ya conducí este día na City Hall, donde uno del mga asunto que discutí amo el uso del full face helmet. Asigun con Elago, debe tiene public consultation antes el implementación de este ley, a ver para hindi sale amariaw el mga motorista. Because of their contradicting statements nila Chenebes, el DTI, el LTO, el DOTC, hindi ba in unison el dila description con el cosa el standard helmet? Ya queda largo el discusión sobre este asunto durante el sesión en antes aga na Consejo Lokal. Mayoría del mga konsehales el opone con este ley de full face helmet aquí na sentro del pueblo. Ahora kay el channel sila implementa sila debe siguro man-amend sila un poco, ma-revise sila un poco siliga aquí na Zamboanga. Entiende según sila que un ley nacional este que debe cumplir, pero debe según exempted el ciudad en este ley por el razón de seguridad. Mayoría según del mga suspechao envuelto na mga insidente de tiroteo aquí na ciudad, usa full face helmet. Ay tomado ventaja el mga kriminal con este ley, el momento ay implementaya con este aquí na ciudad de Zamboanga. Esperanza ay man schedule otra vez el Consejo Local un diálogo entre el mga concerne ahensya y mga motorista tiene que hacer con este asunto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Más de 30 mga daycare centers allí na distrito de Vitali, el mga recipiente del más de 500 mga kiddie chairs y 140 mesas desde el gobierno local ayer. Incluido en la lista del mga recipientes del daycare centers amo el barangay de Tictapul, Mangusu, Tigbalabag y Tagasilay. Tiene 200 daycare centers aquí en la ciudad de Zamboanga que opera bajo del auspicio del ciudad. Alegre kita. Todo el mga 4x4, kami na estudyante, todo cargado de kiddie chairs. Kausa sila bonamente para el transport de este kiddie chairs na dila barangay. El comandante del Western Mindanao Command, el Major General Noel Caballes, ya habla que hasta ahora no hay pa sila puede establecer con el quien responsable con el improvisado bomba que ya se reventó allí na Isabela del lunes noche. Con el improvisado bomba ya guerría uno de 2 desconocidos personas a bordo de un motociclo en frente del Twins Restaurant na Rojas Avenue. El militar investiga ahora con el extorsión como el motivo con este incidente, pero alang-alang el militar apunta el dedo con el grupo de la Busayaf, quien más antes nombrado por esta clase de actividad. Conforme trata continúa la investigación con el caso este tiempo, pero el militar no puede darle aseguramiento que él puede se la llevar con el quien responsable para enfrentar con la justicia. An extortion, we do not know yet the group who put up the bomb, the IED.
Relatado con esta historia, el obispo de Basilan, Martin Humawad, ya condena con el acto de terrorismo allí en Isabela. El obispo ya expresa su tristeza hablando que más que no hay quien iría durante el incidente del bomba. Esta es una indicación que continúa siempre la situación sin el respeto con el ley allí en la provincia de Basilan. Si Humawad ya expresa su miedo considerando que del otro año ya se reventa un bomba allí mismo en la catedral de Isabela. El obispo Humawad apela con el militar y con el policía para estar alerta para prevenir con el semejante incidente en el futuro. I love Budgetwise because the stocks are organized and complete. I love Budgetwise because of the free parking space, and I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love Budgetwise because it is convenient and affordable. I love Budgetwise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly. Love your coffee, love nature. Get a Dunkin' Echo mug for only 60 pesos for every purchase of a dozen donuts, 3 premium donuts, and half dozen Big Dong. Promo runs from July 16 to August 31, 2012. Empleados del Departamento de Ciencia y Tecnología o el DOST desmayado con el más reciente orden desde Malacañang, donde Tamanda cancela con el DILA beneficio. Si Christian Tala tiene más con esa historia. Siguiendo con la cancelación del beneficio que debe recibir el mga empleyado na cuantos ahensya bajo na Departamento de Ciencia y Tecnología, un grupo desde diferentes agencias de DOST el expresa dila disgusto ayer por medio de un nationwide strike ya conducina Manila. Además, el jefe del Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, Maribel Enriquez, quien afectado también na mencionó cancelación del beneficio, y expresa di la suporta con el movimiento y hace el mga empleyado ayer na diferentes partes del país. Siyempre, bigla todo, kaya no ay unannounced man. Todo man affected nationwide, whole PAGASA, whole agency del PAGASA, pati other agencies del DOST. Siyempre, nationwide, kuanggat kami. Cosa say? United. Siyempre, para de todos eh. Mientras tanto, triste si Manel Bongato, un empleado de PAGASA y un nativo desde Ciudad de Butuan acerca el noticia. Según Kunele, grande ayuda para Kunele el mencionado beneficio, siendo ta esperanza Kunele el sumayores imbiasen para na estudio de su dos hermana. Malaking tulong yun lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Opo, nagpapadala ako sa amin. Especially now na malayo ako sa amin. So, malaking tulong talaga yung Magna Carta. Si Enriquez y habla kay cuantos mga empleyado el disgustado na mencionado cancelación como si Marnel, siendo ta esperanza estos mucho na mencionado beneficio que según un grande ayuda para kanila, especialmente aquellos na están na otros partes del país donde caro el mga comestibles y gastos por la vida. Pero yung promise sila before entra si Henner, Typhoon Henner, Kabladale, kabarnoy mandale na. Siyempre mga empleyado, mas malo al standard of living alya ng Manila, BNDP sila alya, siyempre, man-react kayot, kayang promise dali kabarnuay. Rogamiento del cuantos empleyado que ojalá ay estudiaen bonamente el Malacañang con di la decisión siendo disierve sila recibí con el beneficio y te esperanza sila mucho con aunque una yayakita con el hazard pay del mga empleyado na gobierno. Christine Taula, Dateline, Zamboanga. El Santa Maria Police ya plantea el caso na corte contra con el dos personas con quien ya arresta ayer allí na Tumaga por vender el droga prohibido y el ilegal posesión de armas. El dos quien te enfrenta ahora el caso a Mosi Renen Rivero y un tal Amin Salik con quien ya arresta por medio de un bypass operation. Según con el Police Chief Inspector Larry Domingo, tiene la posibilidad que el dos tiene otro complot na dila trabajo del vender droga.
El inspector y habla que tiene así la información que tiene posibilidad que el droga sale desde Pagadian. Violation ng Section 5 and Section 11 ng Dangerous Drug Act, pati illegal possession of firearms. Kung tinitingnan ng investigator kung pwede rin at frustrated homicide dahil pinutok niya talaga yung El 530th Air Base Wing del Philippine Air Force tiene ahora un nuevo comandante. Seamos si Coronel Arnulfo Funio, quien ya regraba con el Brigadier General Esmeraldo Magnaye, con quien de más reciente designa para la más alta posición na Philippine Military Academy. Si Magnaye ya queda encargado del IAB dentro de un año. El mismo Commanding General del Philippine Air Force amó el quien ya insola con el nuevo comandante na su puesto. La oficina del congresista Ben Climaco y el Public Employment Service Office el conducir con un job fair na septiembre 7 allí en la Universidad del Ateneo de Zamboanga Lecture Hall na un esfuerzo para empujar con el salida de trabajo con los mga jóvenes quien nuevo ya gradua. El City Social Welfare and Development Officer Francisco Barredo ya habla que el un día job fair él lleva con el diferentes mga recruitment agencies de local y de otro mga lugar para mirar con la posibilidad de sacar mga empleados desde Zamboanga. Si Barredo hace el apelo con el público para registrar de más temprano na la oficina para desalejar con el problema de dalasukan durante el job fair. So those interested, te-imbita kita ko na TEDES anda na Ateneo de Zamboanga na September 7 for the forthcoming job fair. El Bureau de Rentas Internas na reyon yaman lampas con el dila target para del mes de junio. Si Christine Taula tiene más detalles con esta historia. Alegre confirma el Revenue District Officer del Bureau de Rentas y Internas, Merlin Vicente, después manlampas el ahensya con el target collection de 144,393,000 de peso o el 8.9% na revenue collection del mes de julio. Si Vicente ya habla kay el ahensya ya puede colectar el cantidad de 153,340,891 peso y 48 céntimo comparando con el collection desde del pasado año, que alcanza lang na kantidad de 110,987,750 peso y 1 sentimo. Siyempre, I am very happy because at least na kamtam naman natin yung ating minimithi dahil yung assigned goal namin is 144,393,000 and we were able to collect 153,345,891. So, si Vicente y habla kay hindi sila ta-expecta kaya ilega sila kung target collection del pasado mes considerando kay na lean month este tiempo donde menos el collection na pago del mga revenue taxes tapaga el mga taxpayers. Pero si Vicente y habla kay Elia subi 6.20% na revenue collection del ahensya y hace posible na esfuerzo del mga empleyado na stricto monitoring de estos na pago del mga taxpayers. We've been strictly monitoring the compliance, especially on withholding taxes of our taxpayers, and kasi mga programs natin continuous naman yon. Además, si Vicente y habla kay embonamente el colección del ahensya durante el primer semester del año y donde ay continua el ahensya informa y educa con el mga taxpayers acerca el di ila obligasyon. We inform them for them to be also make them aware and educated about our existing rules here in BIR. Na mismo tiempo, si Vicente y Ablaca ay continua el opisina ase di ila trabajo para pwede adquirir con el objeto del ahensya adentro este año 2012. Christine Taula, Dateline Zamboanga. Un 45-año hombre, el muerto después que conecté a lancha allí en la barangay de Dulian del martes tarde. Con el víctima ya conoce como un tal Jesús Gaspar y Francisco, un residente de Bungiao. La autoridad ya identifica con el hechor del crimen como un tal Eduardo Zapanta. El dos taman tomahan cuando ya resulta na un purpiahan entre el víctima y el sospechado. Resulta del pelea y guinda na puñalada del víctima.
La autoridad ya puede arrestar con el sospechado después del crimen. En otro police report, un 35 años residente de Tagasilay, el arrestado por vender el droga prohibido allí en Navitali. Con el arrestado y identificado como un tal Ibn Siddiq y Jaipuddin, un residente de Tagasilay. Con Ibn ya arrestado después de un bypass operation que ya conducía el elementos del Vitali Police Station. Ya confiscaron la posesión del sospechado drug pusher el 3 paquetes de shabu y el 300 pesos marcado Zen que ya usa en la sting operation contra con el acusado. Con Ibn ya detener ahora allí en la Vitali Police Station pendiente el examinación del sospechado paquete de shabu na Crime Laboratory del Police. El alcalde Celso Lobregat llaman junto con el mga religioso muslim allí en Garden Orchid Hotel para con el día pagbuka o el quebrada del cuaresma para del día. El pagbuka es el señal de término del cuaresma para del día durante el día un mes celebración de Ramadán. El tiempo de Ramadán es el tiempo para perdonar con aquellos quien ya falta canila. El tiempo de Ramadán ya principia del julio 19 y él termina en agosto 19 hasta 20. En otra noticia, cuantos mga estudiantes y el mismo dueño del Maritime Training Center, si Mauricio Go, ya hace el reclamo contra con el Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology por el policía de la escuela donde está favorece con el mga estudiante manda sacar con el de la Maritime Training na Manila en vez de mandar con este mga estudiante sacar con el entreno aquí en la ciudad. El mga estudiante y el dueño del Maritime Training Center y habla que el policía del Zamboanga State Polytechnic College of Marine Sciences and Technology anda en contra con el CHED Memorandum Circular número 20 donde te dale el orden que te requirí con el Basic Safety Course na Marine Transportation y na Bachelor of Science in Marine Engineering Programs. Bajo de provisiones del mismo memorándum, estipula con el policía para hacer más accesible y afordable la educación y en consideración con el mga maritime estudiante del lejos lugar na arquipélago, debe hacer entreno na mga accredited training centers na di ila respectivo región. Según el policía de la escuela donde te manda saca con el entreno na Manila, es una violación de estas provisiones del memo circular. Don't you just love remembering when laughter was real? When having no care wasn't called careless? When you didn't know what silly looked like? And when a donut simply made your day? You know what? It still does. Because you can't outgrow your love for Dunkin' Donuts. Tell me cuando. Esta tarde, algo en la discusión del Peace and Order Council amo el Policía Nacional del Land Transportation Office para requerir de pijo con el uso del full face helmet para del mga persona quien usa con el mga motociclo. Por largo tiempo ya que está para conversar con esta controversia, cuantos contra con el uso del full face helmet, kaya según el mga criminal amo el quien toma ventaja con este. Y con el número de matanza que ya sucede, donde mga killer todo te esconde el cara por medio del helmet, manada ta sinti que debe quitar prohibir con el uso del full face helmet aquí en la ciudad de Zamboanga. Esta petición ya lleva para la atención del LTO, pero aparece el LTO allí en Manila ya para duro con este de la Policía Nacional. Natural, el controversia continúa aquí en el pueblo, considerando que él cuestiona la seguridad del pueblo contra con este maga asesinato, quien tamuntana maga motociclo. Pero seguro, si junta también quita con el número del accidente vehicular que está sucediendo en el camino, donde mayoría del quien tamuri amo maga driver de motociclo, te entiende también quita con el razón si porque el LTO está para duro para implementar con esta ley.
Sisigilan kita con el statístico, más manada el cliente muri de accidente vehicular na motorsiklo kontra con el número del cliente muri na mano del mga asesinato que tamunta na motorsiklo. Debe tan seguro abrir ojos del mismo mga persona quien es el policía dito aquí, y seguro más importante que así que está más fuerte con el fuerza del Diatun Police, el Diatun Intelligence Network para sacar información y prevenir con el crimen. Y seguro más importante también darle tanqueta con el police, el propio armas para tener entonces el confianza para confrontar con el mga criminal. En vez de prohibir quitar con el mga persona para usar el helmet para proteger con el mga cabeza contra con el accidente. Este cuento lang, un poco de comentario para quien a cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envía carta na cuando. GBPI News Department, número 22, Calle Campaner, Ciudad de Zamboanga. O llama na 993-1760. Esa noticia del día agosto 15, 2012. En calor del damas y caballeros de Dateline Zamboanga, yo soy Ronnie Lito, muchas gracias y hasta la siguiente noticia. Super studios of the world famous Killer B, the best music channel this side of the planet, made from the great Republic of the Philippines. This is Killer B 95.5, playing all of today's best music. Today's best music starts